El primer problema dice de la siguiente manera. Se trata de el subtema movimiento relativo de partículas, del tema que es el general, que es cinemática del cuerpo rígido. Entonces, ¿qué nos dice qué nos dice el enunciado de este problema? Nos dice lo siguiente. Un ferrocarril se mueve con velocidad constante de 25 kilómetros por hora hacia el este. Uno de sus pasajeros, que originalmente está sentado en una ventana que mira al norte, se levanta y camina hacia la ventanilla del lado opuesto con una velocidad relativa al ferrocarril de 8 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad absoluta del pasajero? Vaya, dice que el pasajero estaba originalmente sentado en una ventanilla que mira hacia el norte. Entonces, si quiero ver, creo que aquí no me permite. No permite. Am, no permite. Vaya, pero les voy a hacer aquí como más o menos la indicación. Vaya, imaginen el plano cartesiano. El, eh, la X positiva sería en el norte, ¿verdad? Y dice que el tren viaja dice hacia el este. Entonces el este queda hacia acá, al norte Y positivo, perdón. Este X positivo. Entonces el tren viaja hacia la derecha, por decirlo así, mientras el pasajero se desplaza hacia abajo, como que si fuera un plano cartesiano. Entonces, podemos llamar como v sub p la velocidad absoluta del pasajero, v sub t la velocidad absoluta del tren, y p visto desde t a la velocidad relativa del pasajero respecto al tren. Entonces, como todos sabemos, la velocidad absoluta del pasajero es la velocidad del tren más la velocidad del pasajero visto desde el tren. ¿Por cómo sacamos esto? Esto lo sacamos de decir que velocidad del pasajero visto desde el tren es igual a la velocidad del pasajero menos la velocidad del tren. Eso es una posición relativa respecto a otra, es una resta. P visto desde t es P menos t. Ahora, dice, dibujaremos un diagrama de vectores que representa la ecuación anterior, que es esta de acá, que representaría, este diagrama es lo que representaría esta ecuación. Entonces, velocidad del tren es 25, velocidad del pasajero visto desde el tren es 8, hacia abajo, como les había comentado. Entonces, la velocidad absoluta del pasajero sería esta de aquí, que siendo la hipotenusa con catetos 25 y 8. ¿Cómo lo encontramos? Con Pitágoras. Raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y su dirección, dice. Tangente inversa de y sobre x. Y en este caso sería 8, x sería 25. En este caso, tangente inversa de menos 8 sobre 25 nos va a dar un ángulo de menos 17.7. ¿Qué indicaría ese menos en el ángulo que está siendo medido desde el eje X en dirección contraria, en dirección de las manecillas del reloj, perdón? ¿Vaya? Tenemos como respuesta que la velocidad absoluta del pasajero es 26.2 kilómetros por hora a 17.7 grados. Esa era la velocidad del pasajero. Vaya, creo que aquí no hay mucha pérdida, ¿no? Ahora, el siguiente subtema de la cinemática
es la rotación pura. En este caso, el problema dice de la siguiente manera. El diámetro AB del volante de la figura se mueve según la expresión θ igual a 2t al cubo. O sea que es una función del tiempo, ¿verdad? En este caso, θ sería este ángulo, donde t está en segundos, b, sí, t está en segundos y θ en radianes. ¿Cuál es? Ya vemos que radianes es una magnitud adimensional. Ahora, ¿cuál es la aceleración angular del volante cuando t igual a 5 segundos? Dice. Y el otro literal dice, ¿cuántas revoluciones gira el volante hasta alcanzar una rapidez de 2400 revoluciones por minuto? RPM, revoluciones por minuto. Ahora, si esta es la expresión para la posición, por decirlo así, ¿verdad? Posición. Entonces, la derivada de eso sería la velocidad angular del diámetro AB. Esto. Y esta segunda derivada sería la aceleración angular del volante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar la aceleración angular del volante en tiempo 5 segundos? Simplemente sustituir esos 5 segundos aquí, ¿verdad? Y nos da 60 radianes por segundo en sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Ahora, 2400 revoluciones por minuto en radianes por segundo son como, ya sabemos que 2pi radianes equivalen a 360 grados, en este caso es 360, aquí le faltó el 3. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir revoluciones por minuto a pi radianes? Puedes multiplicarlo por 2pi sobre 360. Permítanme, voy a comprobar aquí. 2400 sobre 360. Permítanme, quiero ver. Ah, sí, perdón. Vaya, perdón. No son 360 grados. Estaba equivocado. Esto es revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Y una revolución, ¿a qué equivale? A 2pi. Y un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. Entonces, para convertir revoluciones por minuto en a radianes por segundo, se hace esto. Aunque no estoy muy seguro, permítanme, voy a revisar. 2400 revoluciones sobre minuto. En este caso se tendría que multiplicar por 60 y dividir por 2pi. Ujú. Vaya, permítanme un momento, voy a comprobar algo ahorita. Si en verdad esto de conversión es así. Vaya.
Uh, mm, mm. Vaya, les voy a compartir esta parte para que lo lean. Vaya, vaya. Creo que aquí se puede ver. Si no se puede ver, encienda el micrófono ahí. Vaya, una revolución por minuto, escrito de otra manera, es una revolución sobre un minuto. ¿Y una revolución qué es? Una revolución es una vuelta entera, o sea, 2pi radianes. 2pi radianes, que es lo mismo que digamos 360 grados. Ahora, si multiplicamos esto por un minuto sobre 60 segundos, que es esto que están haciendo aquí, obtenemos esto, 2pi sobre 60 segundos. Tenemos que multiplicar por este factor para poder realizar la conversión, tal como hicieron aquí. Multiplicaron por 2pi sobre 60. Vaya, vaya. Entonces, quedamos a que era 80 pi radianes por segundo. El tiempo que tarda en alcanzar esa rapidez es si vaya 80 pi, aquí que tenemos 6t cuadrado, o sea, esto de la velocidad angular. ¿Qué es esto de aquí? 80 pi radianes por segundo, velocidad angular. Entonces, 80 pi radianes por segundo igual a 6t cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Despejar t. Entonces, t es raíz cuadrada de 80 pi sobre 6. Eso nos da, vaya, lo mantuvieron así como el radical. Entonces, ¿cuál es la aceleración angular en tiempo 5 segundos? Ahora, para encontrar la aceleración angular, ¿qué tenemos que hacer? Ujú, quiero ver. Permítanme. Dice, ¿cuál es la aceleración angular del volante cuando tiempo 5 segundos? Ujú. ¿Cuántas revoluciones gira? Vale, entonces tenemos que sustituir el tiempo en esta fórmula.
Ujú. Vaya, en este caso le faltó eso. Ah, no, ya está aquí. La aceleración angular ya estaba. Era esta. 60 radianes por segundo. Entonces, ¿cuántas revoluciones gira el volante hasta alcanzar una rapidez de 2400 revoluciones por minuto? Vale, tenemos el tiempo. Este es el tiempo en el que logra alcanzar esas revoluciones. Si sustituimos este tiempo, en esta fórmula de aquí, que es para las revoluciones, obtenemos 86.3 revoluciones. O sea que en 5 segundos alcanzó 86.3 revoluciones. No, perdón. Vaya, giró 86.3 revoluciones hasta alcanzar una rapidez de 2400 revoluciones por minuto. Este 5 segundos es para la aceleración angular, que es esta. Vaya, creo que los confundí un poco, pero igual si tienen alguna duda pregunten. O mejor lo voy a volver a explicar. Vaya, fórmula de posición, si derivamos velocidad angular, si derivamos nuevamente aceleración angular. Entonces, ¿cuál es la aceleración angular en tiempo 5 segundos? Simplemente sustituir eso aquí. 12 por 5, 60. Esa es la aceleración angular en tiempo 5 segundos. Ahora, ¿cuántas revoluciones gira el volante hasta alcanzar una rapidez de 2400 revoluciones por minuto? Entonces, primero que nada, tenemos que encontrar el tiempo en que alcanza esas revoluciones. Para eso utilizamos la de la velocidad angular. Como está en función del tiempo, 2400 por 2 pi sobre 60 para convertirlo a pi radianes por segundo. Ahora, el tiempo que tarda en alcanzar esa rapidez es de la siguiente manera: 80 pi por segundo igual a 6t al cuadrado. Esto de aquí. Despejamos ese tiempo y nos da la siguiente expresión. Ojo, este tiempo es el tiempo que tarda en alcanzar 2400 revoluciones por minuto. Este tiempo lo tenemos que sustituir aquí, en esto de aquí, para saber las revoluciones del volante, que es lo que hicieron aquí. 2 teta al cubo radiano, que es esto de aquí, 86.3 revoluciones. Vaya, el siguiente problema es sobre el sistema de... Viejo, mira, tengo una duda. Ajá, me asustaste. En este tipo de ejercicios, la calculadora siempre en radianes, ¿verdad? Am, sí, siempre en radianes. Vale, gracias, man. De otra manera te va a estar mal hoy. Vaya, creo que ningún otro tiene duda, pero... Entonces, vamos con de traslación pura. Dice, la barra o A del mecanismo mostrado es esta de aquí. Tiene una rapidez angular de 8 radianes sobre segundo en sentido antihorario. Determina la velocidad y la aceleración lineales de las articulaciones A y B, así como del extremo D de la barra CD de este extremo, que nos pide encontrar la velocidad y aceleraciones lineales. Vale, como sabemos, velocidad y aceleraciones lineales instantáneas. Ahora, dice, como la barra o A se mueve
en rotación pura de esa, velocidad de A es igual a 8 por 0.4. ¿Qué es el 8? El 0.4 es el radio. ¿Qué es 8? Es la velocidad angular. O sea que velocidad tangencial, por decirlo así, es el radio por velocidad angular. Acuérdense de esto. V igual a R por omega. V igual a R por omega. ¿Qué es esto de aquí? V igual a R por omega. Nos da 3.2 metros por segundo. Y esto es a 30 grados respecto a una horizontal imaginaria. Aquí, 30 grados. Como este tiene 30, este ángulo de aquí va a tener 60. Y como este es 90 menos 60, sería 30. Y medido de una horizontal imaginaria. Ahora, puesto que la barra AB se mueve con traslación pura, todas sus partículas tienen la misma velocidad. La barra AB se mueve con traslación pura. Todas las partículas se mueven con la misma velocidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la velocidad de B en el punto B también va a ser la velocidad de en el punto A. Por simple inspección también podríamos decir esto, ¿verdad? Si esto tiene el mismo radio que esto, ¿qué podemos decir? Como esto es rígido, obviamente no se va a deformar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esto al tener una velocidad? Va a traer esto a la misma velocidad. Ahora, velocidad de B 3.2 metros por segundo a 30 grados también. Esto, si se fijan aquí, ¿cómo sería la velocidad de la barra AB entonces? Sería a 30 grados respecto a una horizontal imaginaria, como les había dicho. Todos los puntos de esta barra se están moviendo a 30 grados respecto a esa horizontal. Ahora, ¿qué nos pedía? Determina la velocidad y la aceleración lineales de las articulaciones. Vaya, pero antes que nada tenemos que encontrar la velocidad angular de la barra CD. Como ya les había dicho, V, perdón, es R por omega. Entonces, la velocidad tangencial es 3.2, el radio es 0.4. Ojo, esto es para esta barra de aquí. Como tiene la misma velocidad tangencial y tiene el mismo radio, obviamente ya íbamos a saber que la velocidad angular de esta iba a ser la misma velocidad angular que de esta barra, ¿verdad? Entonces, igual que la barra OA, por lo tanto la velocidad lineal del extremo D es, del extremo D. El extremo D es esto. Entonces, ¿qué sería? La velocidad tangencial o lineal de ese extremo sería R por omega. Su radio es ahora de 0.8. Como ya sabemos, omega era 8. 8 por 0.8, 6.4 metros por segundo. También a 30 grados. Vale. Como la velocidad angular es constante, dice, la aceleración en D no tiene componente tangencial. La aceleración en D no tiene componente tangencial, o sea, aquí no hay aceleración tangencial, pero sí hay aceleración normal. Y en este caso, la aceleración normal es R por omega cuadrado. O sea, la aceleración normal de este punto de E es R por omega cuadrado, 0.8 por 8 al cuadrado, nos da 51.2 metros por segundo al cuadrado. Esto a 60 grados también. Aquí, si aquí hay una horizontal imaginaria, esto sería 60 grados. Va.
Y con eso culmina este ejercicio. Vaya, si tienen duda, pregunten. Pregunten que para eso estoy. Movimiento de plano general, dice. Velocidades. Vaya, como ya saben ustedes, el movimiento de plano general no es ni traslación ni rotación, sino que es la combinación de ambas. La combinación de ambas. Por ejemplo, una rueda. ¿Qué podemos decir de su centro? Que el centro se está desplazando y la rueda está rotando. Entonces, ah, el subtema de velocidades de movimiento de plano general. Ahora, dice, el problema número 9 de la guía, bueno, los ejercicios resueltos que tienen ustedes ahí. Dice, la rueda de la figura pertenece a una locomotora que viaja hacia la derecha a 72 kilómetros por hora. Sabiendo que la rueda no patina sobre los rieles, determine su velocidad angular y las velocidades lineales de los puntos O, A, B y C. ¿Qué nos piden? Velocidad angular y las velocidades lineales de los puntos O, A, B y C. Entonces, para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo por 3.6 y eso nos daría 20 metros por segundo. Ignoren este punto de aquí. Dividimos por 3.6 y nos da 20 metros por segundo. Como el punto O se mueve junto con la locomotora, dice, que es este punto de aquí, podemos decir que la velocidad de O es 20 metros por segundo. La velocidad angular de la rueda, ¿cómo la encontramos? Si velocidad es R por omega, entonces omega es velocidad sobre R, 20 sobre 0.4. 20 sobre 0.4. ¿Y este 0.4 qué es? Esto de aquí, esto de aquí. Esta es la velocidad angular en sentido de las manecillas del reloj. Vaya, como todo, imaginemos la siguiente situación. La rueda en este caso está inmóvil y veamos la rueda como que estuviera inmóvil. Entonces lo que se desplazaría sería esto de aquí, la base donde está apoyada la rueda. Entonces, esta base, como la rueda está inmóvil, ¿a cuánto se desplazaría? A 20 metros por segundo. O sea, esta velocidad de aquí, 20 metros por segundo. Y el radio sería 0.4. De ahí sale esto. Vaya. Ahora, utilizamos la ecuación de velocidad relativa para determinar la velocidad de A, B y C, tomando como punto base el punto O, empleando el sistema de referencia de la figura. Este de aquí. O lo vamos a establecer como que si fuera el origen del plano cartesiano. Ahora, velocidad de A visto desde O es la velocidad de A menos la velocidad de O. Pero lo que necesitamos es la velocidad de A, entonces ¿qué tenemos que hacer? Despejarla. Entonces velocidad de A es igual a la velocidad de O más la velocidad de A visto desde O. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir los datos. Pero la velocidad de A visto desde O es la velocidad angular por el radio de A visto desde O. Pero A visto desde O, ¿cómo lo encontramos? Es posición de A menos posición de O. O sea, 0.4 en J
menos 0 en J, ¿cuánto nos da? 0.4J. Y en este caso, menos 50K, ¿por qué menos? Si habíamos dicho que era 50. Porque va en sentido de las manecillas del reloj. Como sabemos, si la rotación está en sentido de las manecillas del reloj, sería menos K. Entonces, menos K por J es menos I. Pero como aquí tenemos un menos, menos por menos, más 50 por 0.4, 20, más 20, 40, 40i. O sea que la velocidad de A es 40 metros por segundo en I, o sea, hacia la derecha. Vaya, ahora la velocidad del punto B. La velocidad del punto B es, como ya les había dicho, velocidad de B más la velocidad de B visto desde O más la velocidad de O. Entonces, R de B visto desde O es R de B menos R de O. Sería, si este es el punto B, sería 0.4 menos 0, que sería 0.4 en I. Menos 50 negativo, como ya les había dicho, por el sentido de la rotación. Entonces, K por I, J, positivo. Pero aquí es negativo por este signo. Entonces, menos 20 más 20. Ah, no, perdón. Va, esto no se puede sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Porque son, por decirlo así, componentes de la velocidad total. Componente en I y una componente en J. O sea, en X y en Y. Como este J es negativo, entonces quiere decir que esa componente va apuntando hacia abajo. O sea que la velocidad de B está a un ángulo de 45 grados. Como ya sabemos, si estos dos son iguales, entonces está a un ángulo de 45 grados. Ahora, la velocidad total de B sería raíz cuadrada de 20 al cuadrado más raíz cuadrada más 20 al cuadrado. Entonces, 2 veces 20 al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 veces 20 al cuadrado. Eso nos da 28.3. 28.3 ¿qué? Metros por segundo. ¿A cuántos grados? A 45 grados respecto al eje X positivo. Ajá, ya tenemos la velocidad de A y tenemos la velocidad de B. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar la velocidad de C. La velocidad de C, esta de aquí. Vaya, velocidad de C era velocidad de C visto desde O más la velocidad de O. Menos 50 cruz menos 0.4 en J. ¿Por qué menos 0.4? Porque sería menos 0.4 menos 0. De ahí sale. Entonces, menos 20 en I más 20 en I, 0. Lo cual es evidente, dice, porque C tiene la misma velocidad del punto del riel con el que está a contacto. Dicho punto no se mueve. Ujú. Dicho punto no se mueve. O sea que, como, como el ferrocarril no está frenando, o sea, la rueda no se está barriendo. Y si no se está barriendo, ¿qué quiere decir? Que este punto C está en contacto con el riel. Ese punto está en contacto con el riel. O sea,
Por eso es que decimos que la velocidad de c es cero. Ujú. Vaya, quiero ver. Vaya, la velocidad de c sería r por omega, r por omega, o sea, esto de aquí. Como esta rueda está girando, aquí va a 20 metros por segundo. Pero también resulta que esto de aquí también está desplazando a 20 metros por segundo. Entonces 20 menos 20, cero. Por eso surge este cero, por el movimiento relativo. O sea, velocidad de g menos la velocidad de o, cero. Bueno, centro instantáneo de rotación. Centro instantáneo de rotación es el otro subtema. ¿Qué nos dice este problema ahora? Nos dice que la rueda de la figura pertenece a una locomotora. Otra vez los mismos datos. Hoy, ¿qué nos pide? Velocidad angular y las velocidades lineales de los puntos O, A, B y C. Ojo, velocidades lineales. Y aquí que nos pedían velocidades lineales. Pero en este caso lo hicieron de otra manera. Ya van a ver cómo lo hicieron. Utilizando el centro instantáneo de rotación. Y aquí utilizaron las velocidades. Centro instantáneo de rotación. Vale. El centro instantáneo de rotación de la rueda es el punto de contacto con el riel, o sea, el punto C, puesto que su velocidad es nula. Puesto que su velocidad es nula. Ojo, su velocidad es nula. Como que si el riel se desplazara a 20 metros por segundo y la rueda rota con una velocidad aquí de 20, entonces cero. Ojo, acuérdense de eso. Si la velocidad de un punto es cero, entonces ese es su centro instantáneo de rotación. Vaya. Entonces, velocidad de O lo convertimos, nos da 20 metros por segundo. La velocidad angular de la rueda, esto ya lo habíamos encontrado, 50 radianes por segundo, en sentido horario. Conociendo la posición del centro instantáneo de rotación y la velocidad angular de la rueda, se puede calcular fácilmente la velocidad de cualquier punto de la rueda. O sea, que la velocidad de A es la velocidad angular por el radio de A. Este radio es el radio desde el centro instantáneo de rotación, que en este caso sería 0.8, o sea, el diámetro de la rueda. Entonces, 50 por 0.8 nos da 40 metros por segundo, lo mismo que nos había dado antes. Velocidad de B es omega por el radio de B. O sea, este es el radio de B, que es nada más ni nada menos que la posición de B visto desde C. Que en este caso, si se fijan, aquí, como esto tiene la misma magnitud que esto de aquí, este ángulo es de 45 grados. O sea que es 0.4 por raíz de 2, que es lo mismo que dijéramos raíz cuadrada de 0.4 más 0.4 al cuadrado.
Raíz cuadrada de 0.4 al cuadrado más 0.4 al cuadrado, perdón. Entonces, 50 por 0.4 raíz de 2 que nos da 28.3 metros por segundo a 45 grados, medido desde el eje X positivo. Ya tenemos esto de aquí. Vale. Falta la del punto C. Vaya, aquí me comí una página. Quiero ver qué número de página es. 133. Permítanme. Voy a buscar el documento. Ay, no. Triángulo de carga. 133. 132. 133. Ve, me había olvidado. Vaya, ¿por qué no encontraron la velocidad de G? Porque ya habían dicho que la velocidad de G era cero. ¿Por qué? Porque era su centro instantáneo de rotación. Por eso no encontraron la velocidad de G. Quiero ver. Vaya. Ujú. Vaya. Vamos con el siguiente problema, que en este caso trata de aceleraciones. Creo que es el último. Sí, es el último. Vaya. Dice, la rueda de la figura, otra vez lo mismo, el mismo problema. Dice, para obtener las aceleraciones lineales de los puntos de la rueda se necesita conocer su velocidad angular. Ya encontramos la velocidad angular. Esto, 50 radianes por segundo. Sí, creo que sí era radianes por segundo. Sí, radianes por segundo. Vale. Este es otra vez el centro instantáneo de rotación. Como su sentido horario es vector angular en el sistema de referencia mostrado es esto, velocidad angular menos 50 radianes por segundo en K. Ahora, la aceleración lineal del punto O es igual a la de la locomotora. O sea, en este caso nos dan un dato extra, que la locomotora está aumentando su rapidez a razón de 4 metros por segundo. O sea, esto. La aceleración angular de la rueda es esta, que sería alfa, o sea, aceleración angular es igual a la aceleración, ¿cómo le podemos llamar a esta? Aceleración lineal sobre su radio, o sea, 4 sobre 0.4. Esto. Esta aceleración angular, 4 metros por segundo sobre 0.4. O sea que esta aceleración angular, 10 radianes sobre segundo, es de este punto. El vector de aceleración angular es menos 10 radianes por segundo en K. Para calcular las aceleraciones lineales de los puntos empleados, emplearemos la ecuación de movimiento relativo de movimiento relativo. La aceleración de A es la aceleración de O más la aceleración de A vista de O. O sea, la aceleración de O era
4 en I. La aceleración, vaya, en este caso, ujú, quiero ver, ah, quiero ver 10, en este caso 50, ujú. Creo que hicieron esto, si no me equivoco, vaya, permíteme, ajá, ujú. Si no me equivoco, creo que esto ya estaba por fórmula. Por fórmula. La ingeniero Milagros se lo debe de verdad. Vaya, en este caso es la aceleración angular por el radio de A visto desde O menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de A visto desde O más la aceleración de O sea, menos 10 en K por 0.4, que es de A visto desde o sea, 0.4 menos 0 nos da esto, menos 50 al cuadrado por 0.4, que es esto mismo. Y esto de aquí es la aceleración de O, aceleración lineal. Entonces, tenemos lo siguiente, esto. Tiene estos dos componentes, una en I y una en J. Entonces, la aceleración del punto A es raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 1000 al cuadrado. Eso nos da 1000 metros por segundo al cuadrado, porque esto es insignificante comparado al 1000. Esto debe tener más decimales, pero en este caso lo aproximaron. Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo? Ya sabemos que es tangente inversa de y sobre x. En este caso sería menos 1000 sobre 8 para que nos dé menos 89.5. Sí, o sea que 10 negativo nos expresa que está medido el sentido de las agujas del reloj. Ahora, de modo semejante determinamos las aceleraciones del punto B y del punto C. O sea, con esta fórmula. Menos 10 en K por 0.4 en I. O sea, esto es B visto desde O. 0.4 menos 0. Esto. 0.4 menos 0. Y nos da esto de aquí. La magnitud es raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. 996 metros por segundo. Metros por segundo al cuadrado. ¿Y su ángulo? ¿Cómo lo encontramos? Tangente inversa de y sobre x. O sea, tangente inversa de menos 4 sobre 990, menos 996. En ese caso nos va a dar positivo. Nos indica que está medido en sentido contrario a las agujas del reloj. La aceleración de B es 996 a 23 grados. 296 metros por segundo. Lo mismo hacemos con la aceleración de C, con la fórmula. C visto desde O es C menos o sea, menos 4, menos 0, menos 0.4, menos 0.4, nos da 1000 metros por segundo. En este caso, se da solo componente en J, no tiene componente en I, si se fijan. Entonces nos da 1000 metros por segundo en I. Vaya, eso sería todo. Si alguno tiene una duda, pregunte, y si no, hasta aquí llegaría el refuerzo. Gracias por haber estado en el refuerzo.